Bueno, me llegaron informaciones ayer a última hora de que llegó nuevo material, ya dijo Nuevo Bernabéu, que iban a empezar a traer los banners LED para colocarlos e instalarlos en las puertas. Y la verdad que estoy un poco nervioso, porque es posible que hoy en la vuelta al exterior nos encontremos algo sorprendente. Así que voy caminando por Castellana y vamos llegando al Templo Blanco, vamos llegando al templo madridista para ver qué avances nos encontramos en el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 24 de agosto del 2023 comenzamos la vuelta, vamos a ver si tenemos novedades inquietantes, así que dale a like y suscríbete, vamos con ello. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a la esquina de la Torre B, conectada con la parte de Concha Espina. Quien cumpla años en el día de hoy, pues muchas, pero que muchas felicidades. Espero que todo lo que pidas te lo regalen. Bueno, pues seguimos viendo los huecos que todavía tenemos aún activos en la obra del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver los trabajos que se han ido produciendo durante estos días. La verdad es que esas nuevas pletinas que han ido colocando materiales antioxidantes, alguna que otra capa de pintura también, y podemos ver que a medida que vamos llegando a la parte inferior de la fachada ya va cambiando de color y va llegando al color definitivo, que es el blanco, para luego empezar ya con lo que vienen siendo las pestañas. Bueno, pues vamos a empezar la andadura como siempre hacia la Castellana, hacia el lateral oeste. Vamos a ver, porque ya dijo Nuevo Bernabéu que iban a empezar a colocar los banners en cualquier momento, así que daremos un rodeo por el Estadio Santiago Bernabéu y sobre todo pondremos mucha atención a la parte del lateral oeste con esas nuevas puertas, esos nuevos accesos, que para el día 2 de septiembre estará todo totalmente habilitado. Así que sin más que decir, venga, comenzamos la vuelta. Mirad, 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 ¿veis lo que está haciendo este hombre? Y estos de aquí también, con la mujer incluida, y estos de aquí, madridistas total. Claro que sí, están andando. Y, aunque no te lo creas, hoy en día hay aplicaciones que te pagan por andar, así como te lo cuento. Yo tengo aplicaciones tipo WeWard y Macadam, la dejo en la cajita de la descripción. Estas son las aplicaciones, WeWard y Macadam, y descárgatelas con el código de patrocinio que te dejo también en la misma cajita de la descripción, para que puedas empezar la andadura con un poquito de ayuda y que no sea tan difícil al principio. Así que ya sabes, descárgatela y mete ese código de patrocinio. Y por cierto, muy importante, importantísimo, tienes que canjear los pasos siempre antes de que acabe el día. A las 11:59 tienes que canjear los pasos. El botoncito canjear pasos, mira, tan fácil como así, haces pum, canjear pasos y ya está. Muy importante, todos los días antes de las 12 de la noche. Bueno, un sol espléndido que tenemos hoy en la capital de España, en la capital del fútbol, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Mirad todo el material que tenemos, como todos los días, básicamente. Ya poco a poco nos van cerrando la fachada sur, en la parte inferior, así que desde dentro, cuando accedamos al interior del Santiago Bernabéu, poco vamos a ver desde el interior. Así que bueno, pues nos van cerrando, pero es muy buena noticia, porque eso significa que la piel envolvente del Santiago Bernabéu va cogiendo fuerza. Ahí tenemos las nuevas estructuras que han ido colocando en estas puertas más cercanas a la Torre B. Mirad cómo en esta de aquí ya han empezado a colocar las mismas hojas en vertical. Vamos quitando el zoom para poder ver toda esa zona desde cerquita, esas puertas de emergencia que tienen que seguir incrustando e instalando en toda esa zona. Y mirad la parte inferior de la Torre B, mirad cómo han avanzado en la colocación de esas lamas en vertical, ya envolviendo ese último anillo, ese anillo más inferior de la misma torre. Mirad cómo va quedando, está quedando preciosísimo. Qué verdadera locura. El contraste de la fachada con la Torre B es abismal. Bueno, pues nada más que decir por aquí. Ahí parece que han traído nuevas lamas. Este es el código que tiene, 179, exactamente, no sé dónde lo van a colocar, pero aquí estaremos todos los días para visualizar dónde exactamente lo van a instalar. Así que nos vamos hacia Castellana, dale like y suscríbete. Vamos avanzando y mirad cómo se nota que la gente ya está volviendo de vacaciones, porque antes, bueno, en el mes de julio y agosto no había tantas motos aquí. Mirad, ya vuelve otra vez el ajetreo
y la gente viene de vacaciones. Bueno, pues me alejo un poquito de esta zona de Castellana porque quiero que veáis desde esta posición que parece que van a seguir colocando esas lamas en este hueco que tenemos todavía en la parte central de la fachada oeste, y parece que van a terminar con esas 3 lamas restantes, y ya pues sería esperar a que cambien esas lamas que tienen que cambiar para que no se vea tanto el interior desde el exterior, y sobre todo también se pueda proyectar imágenes en esta preciosa fachada oeste, hasta incluso en la Torre B. Bueno, pues vamos avanzando por Castellana. Mirad la zona de los vestuarios, estos contenedores a modo de vestuario para la ampliación de trabajadores este verano 2023, y que poco a poco irán desmontando por los partidos que vuelven aquí al Templo Blanco. Así que imagino que en estos días empezarán a desmontar algún que otro vestuario. Seguimos viendo cositas, seguimos viendo en este caso el lateral oeste del Santiago Bernabéu. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi oficina, bienvenidos al lateral oeste. Nos elevamos un poquito, unos centímetros nada más, para poder visualizar todo lo que está pasando. Bueno, todo no, pero básicamente mucho de lo que está pasando ahora mismo en esta zona del Santiago Bernabéu, donde podéis ver esta parte inferior de la Torre C. Mirad cómo la han envuelto con esas lamas en vertical. Ahora veremos también la zona de las estructuras, donde dentro de muy poquito, si no es hoy, poco va a faltar, empezarán a colocar ya los banners en el lateral oeste, en estas estructuras que tenemos ahora mismo en imagen. Hemos ido viendo cómo colocaban esas hojas, hemos ido viendo cómo quitaban esos adhesivos protectores de cada una de ellas, y también cómo tapaban esas costillas del Clásic Bernabéu, que básicamente las veremos solamente cuando estemos en el interior. Vamos a ir lentamente. Ahora mismo están cavando, están cogiendo escombro de toda esta zona. A ver si luego cuando salgamos del interior lo podemos ver mejor. Y sobre todo mirad cómo están trabajando y preparando esos paneles LED que van a colocar e instalar en esta localización. Lo están preparando todo. Ahora vais a ver una plataforma de tijera, me imagino que será diésel, que está operando en la zona. Vamos a ver si podemos ampliar, pero es que estoy apoyado al árbol y estoy subido a la valla, por lo tanto no es nada fácil grabar. Ay, perdón por los latigazos. Ahí podemos ver cómo están con el cableado. Mira, están con el cableado, así que es inminente. Uy, que me voy a tener que fijar muy bien en Castellana o hasta incluso en la Torre C, a ver si han traído ya las pantallas, porque esto es inminente, ya os digo. Seguimos avanzando, llegamos a la esquina de la Torre C, vamos dejando atrás poco a poco el lateral oeste y Castellana. Vamos a echar un vistacito antes de entrar de lleno en el fondo norte con esta fachada oeste. Desde aquí por el árbol no sé muy bien qué es lo que están haciendo en la parte central, pero bueno, nos podemos hacer una idea de lo que iban a hacer, porque básicamente estaban en posición para la colocación de nuevas lamas para cerrar ese hueco, esos huecos que todavía tenemos vigentes en la parte inferior de las vísceras del lateral oeste. Van mucho más avanzados en el lado opuesto, en el lado del lateral este. Vimos cómo colocaban estos nexos en estas estructuras blancas para colocar las lamas de cierre. De momento pues no se ha producido ese trabajo. Vamos a abrir plano porque mirad qué bonita imagen, el sol penetrando en las hojas que tenemos del árbol a la izquierda, la esquina de la Torre C a la izquierda, al fondo norte, a la derecha el lateral oeste. Por lo tanto, luego no digáis que no aviso, vamos a ir hacia el fondo norte. Por supuesto no pueden seguir cerrando los huecos porque siguen metiendo en este caso mamparas, esas mamparas que seguramente vayan colocadas en el techo de esas nuevas líneas de palco que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte, obviamente, porque si lo están metiendo por este lado de aquí es que corresponde al lado norte del Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando, ¿qué más tenemos por aquí? ¡Viva Perú, my friends! ¡Viva Perú! Ahí siguen con la colocación de esas pletinas en estas guías verticales que tenemos en el fondo norte, ya justamente al lado de la Torre C. Seguimos avanzando y seguimos viendo, por supuesto, cómo siguen trabajando en la esquina de la Torre C. Aún falta ese pequeño sector por tapar, y ahí al fondo, vamos a verlo, toda esa cantidad de escombros que están generando en la parte central
de Castellana, a ver si dentro de poquito vemos o tenemos imágenes de las alturas y podemos salir de dudas a ver qué es lo que están haciendo en ese lugar. Bueno, pues bienvenidos al Fondo Norte, bienvenidos a Rafael Salgado. Vamos a ver las novedades que tengamos en esta bonita zona del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí tenemos los trabajos de instalación de pletinas, exactamente la guía vertical que tenemos en la derecha. Imagino que para el día 2 de septiembre tendremos este hueco completamente cerrado. Veremos a ver cómo van los trabajos día a día para ver si tenemos grandes resultados la semana que viene, porque ya una vez que estén las pestañas y una vez que estén los nexos, ya colocar lamas es coser y cantar. Así que así tenemos esta localización del Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando. Bueno, pues de momento ni rastro ni huella de esas nuevas pantallas, esos banners que van a seguir colocando en este caso en las puertas de acceso, tanto el fondo norte como el lateral oeste. Seguimos viendo en este caso cómo van subiendo material a la parte de la cubierta. Y tenemos una carretilla con la banderita de España, muy pero que muy importante. Y ahí al fondo tenemos las estructuras, las nuevas puertas de acceso que han ido rematando, han ido trabajando en ellas durante todo este verano. Y mirad cómo están a día de hoy, a falta de colocar los banners en la parte intermedia, en la parte central, obviamente. Ya vimos cómo colocaban en una de las puertas más cercanas a la Torre C un sector de banner. Y bueno, pues de momento, como estamos viendo, pues no han colocado más. Tenemos muchísimas lamas también almacenadas y acopiadas en el fondo norte, aquí en Rafael Salgado. Muchísimo material, se parece también a la esquina de la Torre B. Estos palets, estas cajas que ya sabéis que llevamos viéndolas toda la semana para el sistema de evacuación de humos. Y nada más que decir en esta zona, así que nos vamos a ir yendo hacia el lateral este y Padre Damián con el desmontaje de la grúa torre, que ya como lo estáis viendo pues no tenemos prácticamente ni rastro de ella. Así que vamos a ver cómo va el desmontaje. Al igual que en la parte más cercana a la Torre C, tenemos los mismos trabajos de forma paralela en este hueco más cercano a la Torre D, donde ya sabéis que están empezando a crear los nuevos orificios, esos mini agujeros para empezar a instalar esas nuevas pletinas para la colocación e instalación posteriormente de esas pestañas. Bueno, mirad cómo va el desmontaje de la grúa, Ya solamente faltan los módulos en vertical. Mirad qué imagen más bonita. Y bueno, pues el recubrimiento final de la Torre D así avanza. Ayer por la tarde cuando pasé por aquí, la verdad que me sorprendí, porque habían avanzado una barbaridad respecto a por la mañana. Sin ningún tipo de duda, esta parte inferior de la Torre D va a llegar para el día 2 de septiembre. Lo que sí tengo duda es la Torre A, que de momento no han empezado a colocar ese material previo, este exactamente que tenemos envolviendo los anillos inferiores de la Torre D, y también hicieron en la Torre B y en la Torre C. Así que lo que digo, la Torre A me da a mí que es la única torre que no va a llegar con esas lamas en vertical envolviendo las mismas. Así que vamos a adentrarnos directamente y de lleno en el lateral este. Bueno, pues ahora sí que sí, dejamos atrás el fondo norte y entramos oficialmente en el lateral este. Y Padre Damián, ayer vimos cómo empezaban a colocar esas nuevas farolas, al menos el cuerpo de ellas. Y también he de decir que tenemos góndolas aquí esperando a llevarse pues esos módulos, esas secciones de la grúa torre que están desmontando, porque mirad ahí al fondo, están colocando pues otra sección enorme de la grúa torre. Aquí a la derecha tenemos en la calle otra, y la verdad que bueno, pues esta zona, la gran noticia entre comillas que tenemos es el desmontaje de esa grúa torre. Vamos a bajar un poquito la mirada, no vamos a estar tan altos como la grúa torre, y ahí podemos ver las nuevas estructuras que han ido colocando de forma horizontal para enganchar, para conectar estas que ya teníamos de forma vertical, para crear esos nuevos espacios, esas nuevas entradas, esas nuevas estructuras para los accesos por el Torreón Norte. En estos precisos instantes se van a llevar esta sección, la que posee esos motores de la grúa torre. Vamos a dejar el modo gran angular, vamos a subir lentamente como si fuese la lanzadera del parque de atracciones, para que veáis lo que queda de la grúa torre hoy 24 de agosto
del 2023. Imagino que en el día de hoy ya habrán quitado la mayoría de secciones de la grúa torre o hasta incluso toda en su totalidad. Qué locura, ¿eh? ¿La vais a echar de menos? Luego cuando empiecen a picar este montículo enorme de hormigón va a ser increíble, ¿eh? Se van a tirar más tiempo picando ese montículo y esa base de hormigón que para el desmontaje de la misma grúa torre. Y ahí tienen preparado y enganchado otro módulo que en cualquier momento van a empezar ya a bajar. La verdad que aquí corremos bastante peligro, así que, bueno, yo en todo caso, vosotros no, que lo estáis viendo en casa, en el coche, bueno, en el coche pero no de piloto, sino de copiloto. Ah, mira, y aquí está la cabina del gruista. ¿Queréis saber cómo es la cabina de un gruista? Bueno, pues no lo vais a saber porque está tintado y hasta incluso no se ve muy bien. Ah, sí, ahí podemos ver los mandos, como si fuese un videojuego. Pero esto no es ningún videojuego, ni es ningún juego. Esto es la vida real. Con estas cosas no se juega. Bueno, el vídeo no acaba aquí con el desmontaje de la grúa torre que tenemos a la derecha. Mirad lo que estamos viendo ahora mismo. Nuevos avances en esta parte central del nuevo edificio. Nuevos paneles metálicos para el cerramiento de esta parte inferior del lateral este. Mirad. Esto es novedad en el día de hoy. La verdad que la esperábamos con la colocación de esta nueva estructura metálica que ya vimos cómo colocaban a principios de semana, pero estos paneles pues la verdad que no me lo esperaba hoy. Pero claro, si toda esta zona va a estar totalmente operativa para el inicio de liga, pues era y estaba claro que en cualquier momento iban a empezar con esos trabajos en las puertas de acceso. Bueno, llegamos a la parte central del lateral este, llegamos a la parte central del nuevo edificio. Desde aquí podemos divisar mucho mejor lo que va ocurriendo en esta zona. Aquí vemos una plataforma, parece que se va a dirigir a la fachada, pero como no tenemos dos plataformas, pues básicamente ya sabemos que no van a colocar ni cerrar este hueco que tenemos todavía en la parte central. Ahí al fondo podemos observar cómo siguen trabajando en la colocación de ese granito para formar el suelo de Padre Damián. Mirad cómo está quedando, ¿eh? He subido un poquito el dispositivo para poder visualizar mucho mejor el suelo, como están trabajando en toda esa zona. Obviamente no puedo pasar detrás de la valla, pero para que nos hagamos una idea de cómo va quedando este lugar. Ahí al fondo tenemos también las nuevas estructuras. De momento solo han colocado un panel en la parte de la derecha, que ahora veremos. Ahí está. Así que imagino que en el día de hoy pues estarán colocando más paneles en las diferentes áreas de estos accesos que va a tener el lateral este. De momento en la parte inferior nada de nada. Venga, seguimos avanzando. Mira, ahí podemos ver cómo están quitando otro módulo de la grúa torre. Madre mía. Ya os digo que en el día de hoy por la tarde tendremos muchos avances con el desmontaje de la grúa torre. No lloréis, no lloréis, que se va una de las grandes grúas torres de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Que no lloréis, tengo aquí Kleenex por si queréis. Dios, me está llegando olor a sopa de marisco y ya me está entrando un hambre. Iba a decir, tenemos novedades en la parte de las viseras de la torre, pero no muchas, la verdad. Porque como he visto los chalecos, esa equipación característica de la obra del Santiago Bernabéu, digo, bueno, pues están empezando a colocar las pestañas en esa parte de las viseras. Así que no. Bueno, pues continuamos, vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Jornada de puertas abiertas aquí en Plaza de Sagrados Corazones. Mirad, han colocado como dos New Jerseys en esta zona de aquí, pero básicamente han dejado esta apertura porque en breve ya, de forma inminente, va a venir el césped, el nuevo césped de esta temporada 2023-2024. Así que hay que estar muy atento, ya sabes, dale like y suscríbete para no perderte nada de lo que vaya pasando este fin de semana, que es cuando empiezan a instalar el nuevo césped. Ahí tenemos un camión que ya parece que ha descargado, ahí al fondo la entrada
al parking para vehículos pesados, bueno, en general para vehículos ahora, y todos esos trabajos que se están llevando a cabo en la parte de Padre Damián con la creación de esa nueva acera. Aprovechamos a sacarlo ahora, que están las puertas abiertas y no hay grandes novedades, la verdad. La parte superior, la parte de la cabeza de las farolas aún no han sido instaladas, y ahí tenemos la grúa torre que están desmontando desde la plaza de Sagrados Corazones, que acaban de bajar esa sección que hemos visto cómo estaban empezando a bajar, y ya esto es lo único que queda. Así que vamos a dejar el modo gran angular y nos vamos hacia el fondo sur. Vamos dejando atrás el desmontaje de la grúa torre, también vamos dejando atrás la preciosa fachada del lateral este, y vamos a ver si nos sorprenden con alguna novedad inquietante en el fondo sur y avenida de Concha Espina. De momento la torre A pues no va a ser tapada, al menos no tiene pinta. Va a ser la única torre que no llegue al primer partido de Liga aquí en el Santiago Bernabéu. Parte inferior de la fachada este en el lado sur, y seguimos viendo en este caso las nuevas lamas que han ido colocando estos días en la zona de la curva de la torre A. Pues parece que no tiene pinta de que tampoco vayan a cerrar este hueco que tenemos en la parte este del fondo sur, más que nada porque es que no tenemos a nadie trabajando en la zona, y ya en el día de ayer vimos cómo finiquitaban, cómo terminaban de colocar esas lamas en la parte inferior de la fachada sur. Y mirad, a falta de quitar esos adhesivos protectores, mirad cómo está quedando esta zona del Santiago Bernabéu. Es increíble, ¿eh? Está quedando espectacular cada centímetro, cada milímetro, cada metro de este estadio. Estas últimas lamas que colocaron en esta zona de la torre B y fachada sur, pues no han quitado los adhesivos protectores. Vemos cómo siguen trabajando en la parte superior de esta guía vertical, donde falta una por pintar de blanco, y ya empezarán a instalar las respectivas pestañas. Aquí tenemos el fondo sur, aquí tenemos a la izquierda el Madrid City Tour, el autobús, y las nuevas puertas de acceso que tenemos, donde han ido colocando esas hojas en vertical. De momento no han ido quitando esos adhesivos protectores. Se ve fatal, se ve muy mal desde aquí, porque tenemos la parte de la valla, tenemos el tráfico fluido, que la gente está volviendo ya a trabajar y viene del periodo vacacional, así que se ve fatal desde aquí. Pero bueno, todo lo que podamos sacar, bienvenido sea. Os dejo el modo gran angular y avanzamos. Bueno, quería terminar en esta ubicación, en la parte central del lateral oeste, para que se vea perfectamente y cuánto han avanzado en la colocación de estas lamas desde que hemos empezado la vuelta hasta ahora que la hemos acabado. Y por cierto, mirad, estamos viendo cómo están colocando ya la última lama que cerraría ese hueco que tenemos en la parte central, hasta que se lleven esas lamas que tenemos a la izquierda, que veis muy delgaditas, por lo tanto se las llevarán para cambiar el ángulo y que no se vea tanto el interior desde el exterior. Así que esta es la vuelta al exterior hoy jueves 24 de agosto del 2023. Luego accederemos al interior, así que dale like y suscríbete, que os espero en el interior. Muchas gracias y a la Madrid. Hasta ahora.